Hola, bienvenidos a todos. Vamos ahora a discutir dos videos eh, sobre un tema que llamativamente ha generado gran confusión, gran revuelo en las redes, en las preguntas que recibo, acerca de la concepción de resistencia. Ha generado mucha confusión, mucho revuelo, mucha discusión el tema de la no entrenabilidad del consumo de oxígeno. Obviamente que cualquier variable fisiológica tiene eh, variaciones a lo largo del tiempo. Cualquier variable fisiológica, digamos. Vos agarrás una persona, le medís la talla a la noche al final del entrenamiento y va a medir menos que a la mañana cuando se levanta. Y esto básicamente está asociado a, a la deshidratación de los discos intervertebrales. Ahora, todos vamos a estar de acuerdo que la talla no es entrenable, no hay variación de la talla a través de ningún acto que hagamos postpuberal. Sí, obviamente, después en el tiempo, cuando empieza a haber componentes de artrosis, la talla va bajando, pero nunca va a ir subiendo. También vamos a coincidir que qué importante que es la talla en el deporte actualmente, en muchísimos deportes. También vamos a coincidir que si uno toma un equipo de elite, de natación, de básquet, de vóley, mismo de fútbol, y lo compara con equipos nacionales, los compara con equipos locales, lo compara con recreativos, a mayor nivel, mayor talla. Y que es muy importante tener jugadores altos para muchos deportes. Ahora, de ahí a decir que podemos entrenar la talla es imposible, digamos. Queremos jugadores altos, eso es detección de talento, proyección deportiva, como quieran llamar. Consumo de oxígeno, obviamente, si uno compara grupo de elite, grupo nacional, grupo local y sedentario, a medida que el nivel es mayor, el consumo de oxígeno es mayor. Es importante encontrar personas con alto consumo de oxígeno. Si yo a un jugador que compra Boca lo evalúo y me da un alto consumo de oxígeno y encima sabe jugar al fútbol, es probable que ese jugador no solo vaya a Europa, sino esté mucho tiempo en Europa. Mientras que si ese jugador tiene bajo consumo de oxígeno, va a ir a Europa y va a volver rápidamente. No va a estar en condiciones de tolerar el mayor nivel deportivo internacional. Esto es así. Ahora, si yo a ese jugador lo evalúo post-temporada, post-pretemporada, es probable que le haya aumentado un poquito el consumo de oxígeno en la pretemporada, pero después va a ir cayendo. Yo ahora se los voy a mostrar en estudios reales. Pero al año siguiente va a tener el mismo consumo de oxígeno. Ahora, ¿va a tener la misma performance aeróbica? No, va a tener el mismo consumo de oxígeno con mayor performance aeróbica. Pero el consumo de oxígeno no es entrenable. Siempre va a tener el mismo, entre más o menos los 15 y los 25 años y a partir de ahí cae. Y esto es así. Yo sé que quizás se hayan dicho mucho tiempo otras cosas, de todo se ha dicho otras cosas, pero esto es así. Hay un libro de economía social, que a mí me gusta mucho, escrito por Martín Lustó, un argentino bastante conocido, por ahí no es conocido en el resto de los países, y él relata una anécdota que a mí me gustó mucho porque explica un poco este concepto. Él dice que un arquitecto, cuando vio que hicieron el transbordador Columbia, dijo que no le gustaba mucho el tamaño de los cohetes, y preguntó por qué habían hecho ese tamaño de los cohetes, y le dijeron, bueno, que el tamaño de los cohetes se había hecho así porque era cómo podían entrar en los trenes que lo trasladaban hacia el punto de despegue. Y él preguntó por qué eran los trenes americanos de Norteamérica de esa forma, y le dijeron que bueno, que eran réplica del tamaño de los trenes ingleses, que se hicieron en Estados Unidos. Y alguien se preguntó, ¿y por qué los trenes ingleses tenían ese tamaño? Y dijeron, bueno, porque los trenes ingleses aprovecharon los caminos del Imperio Romano. Entonces, el tamaño del Imperio Romano fue aprovechado para desarrollar la red inicial de trenes en Europa. Y alguien se preguntó, ¿y de qué dependían el tamaño de los trenes de los caminos romanos? Y dijeron, bueno, era un tamaño que tenían que entrar dos bueyes y dos vacas que tiraban de las carretas. Es decir, la conclusión es que el transbordador Columbia dependió del tamaño de dos vacas. ¿Por qué? Porque nadie se puso a pensar.
Nadie paró la pelota y nadie buscó otros caminos. Yo hace 25 años que en vez de, como médico, decirle a los entrenadores lo que tenían que hacer, me puse a ver qué hacían los que ganaban y traté de entender por qué ganaban. Y bueno, y sacamos estas conclusiones. Entonces yo no voy a decir a un entrenador, entrenar consumo de oxígeno porque hay un paper del qué sé yo que dice que el 3%. No es verdad. Le digo la verdad. Ese atleta, si vos lo seguís evaluando, va a tener siempre el mismo consumo de oxígeno, que tendrá variaciones intraanual, pero no interanual. Y acá estamos, tratando de discutir estas cosas, dentro de parámetros fisiológicos concretos, no inventados. Obviamente, como decía, que el consumo máximo de oxígeno es importante, y si uno tiene alto consumo máximo de oxígeno, va a tener rendimiento muy importante en algunos deportes. Ahora, qué sé yo, por decir algo, si una persona a los 14 años tiene un Cooper de 1800, no va a ser un maratonista de elite, pero si a los 14 años tiene un Cooper de 3500, por decir el test más antiguo, es probable que sea un deportista de elite. Si en Argentina querés gente con alto consumo de oxígeno, o los vamos a buscar a los pueblos originales del norte o del sur en los mapuches, que gente que por ahí no entrena, podés encontrar con altísimo nivel de consumo de oxígeno y no serán deportistas nunca. Ahora, querés encontrar maratonistas que compitan con los 500, tenés que ir ahí. No al llano, porque ahí ya tuvieron una adaptación epigenética a la altura y por lo tanto tienen más consumo de oxígeno. Y nacen así, claro, nacen así. ¿Cómo alguien va a nacer para ser alto? Ahora, si viene un chico que el papá mide 1,65, la mamá 1,55 y quiere ser arquero de la primera de Boca, yo le digo que tiene casi cero chances, porque va a medir poco. Y no va a medir por encima de 1,85 m mínimo que necesita un arquero de élite. Porque no tiene talla genética. ¿Qué vamos a hacer? Y la talla, es la genética. Cada persona tiene un techo genético. Lo que hay que encontrar es gente que tenga techos genéticos muy altos. Pero en el consumo de oxígeno, en la talla, en la capacidad perceptual. Digo, sí, la gente nace con mayor capacidad perceptual que otros. Es así de simple. Con mayor capacidad coordinativa que otros. Es así de simple. Y en función de eso, hay que encontrarlo y entrenar a los buenos, como hicieron los cubanos, como hicieron tantos países en los programas de detección de talento. Ahora, si uno quiere encontrar a alguien que tiene 40 mililitros de consumo de oxígeno y transformarlo en alguien que tiene 75, no va a poder. No va a poder. Porque no es así, no funciona así la fisiología. Claro que sí, que obviamente que hay una fisiología bioenergética que ya hablamos, sí. Pero el consumo de oxígeno, dicen los grandes investigadores, desde los 25 años cae. Y llamativamente, si comparamos las edades de los medallistas olímpicos en la historia de la Olimpiada moderna, no coincide con la edad del pico del consumo de oxígeno, porque el pico de rendimiento no coincide con el pico de consumo de oxígeno en los atletas de maratón. Eso es así. Ahí está mostrado, es así. Hasta los 25 años aumenta el consumo de oxígeno y la mayoría fue medallista después de los 25 años. Eso es así. Obviamente que hay momentos de o posguerra o en la aparición de los atletas africanos donde por ahí aparece algún joven, pero en general la tendencia es la otra. Esto es biología, no es 1 más 1, 2, esto es biología. 1 más 1 la mayoría de veces es 2, a veces es 2,5, a veces 1,5. Biología. No tiene relaciones aritméticas puras. Pero miren, qué interesante, todos decimos que no se puede ganar la Tour de France con menos de 70 mililitros de consumo de oxígeno. Y alguien no alcanza 70 mililitros como mínimo de consumo máximo de oxígeno, no será ganador de la Tour de France. El mayor ganador de la historia de la Tour de France es Lance Armstrong. Doping o no, como todos. No tomó cosas diferentes, no hizo cosas diferentes al resto. Simplemente lo asumió. Ustedes saben que tuvo un cáncer en el medio y por lo tanto hay 2 periodos. ¿Qué dice su fisiólogo? Coyle, un tipo de enorme prestigio. Y bueno, el consumo de oxígeno máximo relativo en la primera época fue de 79 mililitros, kilo peso por minuto, mientras que el consumo de oxígeno máximo en la segunda etapa fue de 85 mililitros kilo minuto. ¡Ah, Rubén! ¿Cómo? Entonces, Armstrong aumentó un 7,6 el consumo de oxígeno.
Ah, qué lindo. Pero a ver, analicemos un poco las cosas. ¿Qué pasó con el peso de Armstrong en esa época? Bajó 9 kilos, perdió grasa, se afinó. Y entonces, ¿qué pasó con el consumo máximo absoluto, digamos? La capacidad cardiovascular, la capacidad metabólica, el transporte de oxígeno, la utilización, la distribución. ¿Qué pasó? Bajó un 7%. El consumo de oxígeno máximo de Armstrong bajó un 7%. Y en teoría entrenó toda la vida para eso. Por lo tanto, hay veces que este famoso concepto de la medicina basada en la evidencia o la ciencia basada en la evidencia tiene una parte de la verdad, no tiene toda la verdad. Esto fue creado para yo comparar un tipo que toma un medicamento a una dosis con otro que toma otro medicamento a otra dosis, o el mismo medicamento a otra dosis, o que no toma nada, el famoso efecto placebo. En variables únicas puede funcionar, pero en variables múltiples. Cuando además todas las investigaciones son, o la mayoría son, en deportistas, en personas no deportistas de élite, esas conclusiones llevadas al deportista de élite es bastante complejo, bastante complejo. Por lo tanto, hay que tomar con pinzas esto. Hay que tomarlo, obviamente, nos gusta, yo he mostrado acá un montón de papers, pero hay que analizarlo, hay que discutirlo seriamente. Para mi gusto, uno de los mayores problemas son en la unidad de estos tres conceptos, que para mí le han hecho mucho daño a la fisiología del ejercicio y mucho daño al entrenamiento deportivo durante décadas. El primero es pensar que el rendimiento depende de una célula aislada, ¿no? Frases como, que todavía las escuchamos, que todavía increíblemente las escuchamos, el entrenamiento es el aumento del pool de enzimas. Es no entender nada. Decir esto es no entender entrenamiento deportivo. Directamente. Es haberse enfrascado en la lectura de papers y no entender lo que es el entrenamiento deportivo. La segunda es, muchos de los papers están relacionados con la investigación de fatiga, de agotamiento, de un esfuerzo único, y qué pasó, cómo se agotó, cuando en realidad el deporte es la repetición sistemática de esfuerzos submáximos, sobre lo cual hay muy poca investigación. Muy poca investigación. Y el tercer elemento es la concepción de la fatiga como un hecho catastrófico. ¿Qué significa un hecho catastrófico? O yo me quedé sin sustratos energéticos, o acumulé tantos catabolitos que me imposibilitan seguir haciendo un esfuerzo a la misma potencia y el mismo nivel de desarrollo de fuerza o de la velocidad que estoy ejecutando. Y acá también otra anécdota, porque también me gusta mucho, el doctor Timothy Knox, en uno de sus libros expresa un famoso cuento indio, hablando de este tema, que dice que, bueno, hay 5 indios ciegos, que sabiondos, que saben todo, sabios, saben todo, pero que un día discutiendo que era un elefante no se pudieron poner de acuerdo. Entonces toman la decisión de ir a tocar un elefante. Entonces, claro, uno le toca la trompa y dice que es una víbora muy gruesa, otro le toca la panza y dice que es como una mesa rugosa, otro la cola y dice que es como un plumero, el otro la oreja y es como una frazada rugosa, el otro el colmillo y es como un palo muy duro y afilado. Porque en realidad el elefante es cada una de esas cosas, pero el elefante no es la sumatoria de esas cosas, es una cosa muchísimo más compleja. Lo mismo pasa con el movimiento. ¿Hay aumento de ácido láctico? Lo hay. ¿Hay disminución del glucógeno? Lo hay. ¿Hay cambios de la concentración de fósforo? Lo hay. ¿Hay cambio de la concentración de hidrógeno? Lo hay. ¿Hay cambio en la concentración de calcio? Lo hay. ¿Hay una alteración de la membrana y su conducción? Lo hay. Hay. Pero en realidad, si una persona, si no es llamativo que las personas se caigan cuando cruzan la meta de la maratón, es decir, esas personas tuvieron exactamente la energía para llegar hasta la meta y después desvanecerse. O hay componentes ambientales, psicológicos, que hacen que esa catástrofe en realidad la podríamos manejar. Un maratonista que terminó una carrera, si lo corre un león, le va a decir, ay, estoy fatigado, comeme o sale corriendo.
Un futbolista que termina un partido y está cansado. Cuando el equipo hace un gol no salta en el banco, porque en realidad el cansancio para nosotros implica otra cosa, la fatiga para nosotros implica otra cosa. Es más un fenómeno receptor que un fenómeno eferente para mi concepción. Y vamos a ir discutiendo algunas cosas. Obviamente, si nosotros pensamos en un entrenamiento moderno, tenemos que ir 90 años atrás a un tal Nikolai Bernstein. Nikolai Bernstein decía que el esfuerzo es una repetición sin repetición. Él decía que no hay dos movimientos iguales, porque el punto de partida de cada movimiento es un momento biomecánico, interoceptivo y exteroceptivo diferente. Y por lo tanto, uno desarrolla movimientos diferentes. Pero, él decía, existe un engrama motor, una estructura sináptica que nos va a permitir realizar ese movimiento, si yo tengo expertise, siempre con la misma efectividad. Porque ahí aparece el concepto de engrama motor. Y él, en ese papel original de Bernstein, escribió coordinación en ruso con diferentes partes de su cuerpo, y la estructura gramática fue siempre la misma, es decir, el dibujo, no importa con qué lo hizo, fue parecido. Y acá él habla de algo muy interesante, que es la diferencia entre engrama motor, programa motor, ejecución, estímulos aferentes, ajustes, control de calidad y mejora del movimiento post. Es decir, vos tenés un engrama, no importa cómo lances, no importa qué lances, tu engrama es el mismo. Tu patrón de movimiento básico es el mismo. Y esto es muy importante, porque si yo quiero que alguien corra mejor, puedo hacerle ejercicios analíticos parciales para mejorar aspectos parciales de ese patrón de movimiento general. Muy importante. Pero después en el programa yo voy a parametrizar, es decir, yo voy a ponerle un punto de velocidad, de fuerza, de carga a ese movimiento que quiero realizar en el momento. Pero el engrama es el mismo. Lo que cambia son muchos programas para el mismo engrama. Ahora, a partir de un engrama, yo el programa también lo decido en función de lo que recibo. Mis células están fatigadas, mi compañero está libre, el rival me viene a marcar, me estoy cayendo, estoy bien parado. Bueno, yo a partir de esos elementos, de todos los estímulos aferentes, yo voy a programar ese engrama motor. Y esto es lo que nos dijo Nikolai Bernstein. Esto es lo que nos dijo Nikolai Bernstein. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo genero un movimiento y empiezo a tener fatiga en las fibras musculares que trabajan? Esto lo vamos a ver en el próximo video mejor, pero yo empiezo a modificar el reclutamiento de unidades motoras. ¿Por qué? Porque yo elijo o las más talentosas, pero si las más talentosas están fatigadas, tengo que usar otras. Es decir, hay una gran variabilidad en el gesto del movimiento. Siempre un ejercicio me produce tanto factores celulares como factores neurales, sean desechos catabólicos, secreción de neurotransmisores, disminución de productos como glucógeno, fosfocreatina, ATP o lo que quieran, pero también fenómenos neurales, me modifica la tasa de disparo, es decir, que me va a modificar el nivel de tensión que una fibra muscular o una unidad motora puede hacer, me altera la velocidad de conducción nerviosa, me altera los patrones de reclutamiento intramusculares e intermusculares, de tal manera que siempre el segundo movimiento, por decirlo de alguna manera, estará condicionado por ese movimiento anterior. Y por lo tanto no será igual, será distinto, pero inclusive será distinto en una maratón. En una maratón nadie da 42 kilómetros de pasos iguales. No existe esto. Cada paso será mínimamente diferente al anterior. Y esto está publicado ampliamente. Hay receptores aferentes que emiten esas respuestas al cerebro avisando del cambio celular. Y le dicen, mirá que está viendo estos cambios, mirá que esto puede generar un daño. Y el cerebro deberá modificar sus patrones de reclutamiento. Esto ya está bastante publicado. Pero mucho más esto ocurre si encima hubo una lesión. Una lesión modifica totalmente los parámetros de reclutamiento.
porque hay daños microscópicos que alteran todo el sistema sensorial feedback, todo, y por lo tanto cambian tanto que muchas veces vemos lesiones producidas por adaptaciones en el reclutamiento en lesiones previas. Digo, no, en medicina del deporte no nos quedamos en, ay, me duele acá. No, a ver, te duele acá. ¿Y qué hiciste para que te duele acá? Porque por ahí lo que estás haciendo mal es en un lugar bastante alejado. Lo mismo pasa con la pubalgia, con la lumbalgia y con tantas otras lesiones, sobre todo las lesiones de partes blandas. Por depresión de sustratos o por acumulación de metabolitos, la célula muscular genera estímulo y el cerebro dice, bueno, ante esto, lo que tengo que hacer, elijo otras fibras. Cambio. ¿Vieron cuando ustedes van al supermercado y llevan la bolsa de esta manera y empiezan a cambiar el brazo? ¿Por qué cambian el brazo? Porque están buscando fibras no fatigadas. Esto es así. Algunas cosas se hacen conscientemente, pero en el gesto muchas veces se hacen inconsciente, ¿no? Un maratonista que dice, no, en el kilómetro 28 me tuve que sentar un poco. No es que se sentó al lado de la carrera, modificó su estructura biomecánica en el espacio. A eso le llama sentarse. Los músculos fatigados influencian negativamente sobre la estabilidad postural y esto termina generando lesión y termina generando pérdida de rendimiento. Actividades físicas extenuantes deterioran la propiocepción y la información exteroceptiva. Altas concentraciones de metabolitos inducen inhibición presináptica aferente. Alteran tanto el reflejo de estiramiento de los usos musculares como la respuesta del tendón de Golgi. Alteran todo. Y esa alteración va a cambiar los patrones de movimiento, va a alterar el rendimiento deportivo. Por ejemplo, los estabilizadores externos e internos del tobillo asumen un rol cuando el gemelo se fatiga. Y a partir de asumir un rol, trabajan más de lo que tienen que trabajar, se terminan fatigando también y terminan perdiendo estabilidad lateral y ahí vienen los esguinces del tobillo. Es decir, que cuando uno quiere trabajar sobre áreas interválicas, ya se los mostré, que esas áreas interválicas me producen alteración mecánica. Alteración mecánica. Entonces acá no sea cosa que por aumentar un 2% el consumo de oxígeno terminemos produciendo cambios en las estructuras biomecánicas de movimiento que lo único que me generan es pérdida de la performance deportiva. Este es el problema. El problema no es que es malo aumentar el consumo de oxígeno. El problema es que si los trabajos que hago para que me aumenten el consumo de oxígeno me alteran mis conceptos neurofisiológicos, estoy liquidado, estoy sonado. Esta es la discusión. Entonces, yo voy a trabajar una hora con lactato de 10, 12 milimoles y para mí es una locura, muchachos. ¿Qué quieren que les diga? Para mí es una locura. Por lo tanto, todo lo que hacemos creemos que depende de la economía de carrera. Miren este trabajo muy interesante del 2017. La economía de carrera ha sido demostrada como predictor de performance de resistencia. Sí, dos sujetos con el mismo consumo de oxígeno, el más económico es mejor. Bueno, parece una verdad de perogrullo, pero parece que la gente no lo entiende. Obviamente que es un concepto multifacético y que todavía no está en la bibliografía, digamos, estamos discutiendo algo que se va a discutir dentro de 15 años fuertemente. Hoy seguimos con la boludez del consumo de oxígeno. Algunos lo definen como un esfuerzo de intensidad submáxima, pero en realidad Goldspin habla de eficiencia muscular. La economía de carrera es representada por la demanda de energía a una velocidad dada, expresada como un porcentaje. Digamos, al 80% de consumo de oxígeno, ¿a qué velocidad corro? Esta es la clave. Esta es la clave. Si yo al 80% de consumo de oxígeno corro más rápido que al 80% del otro, le gano aunque tenga menos consumo de oxígeno. Altos niveles de volumen durante años es un dato importante para aumentar la economía de carrera. La economía de carrera se mejora o con alto volumen o con alta intensidad. Así se mejora. Ahora, la economía de carrera es específica para el gesto. Si yo quiero ser más económico, acelerando y desacelerando, no puedo entrenar en inercia. Por eso, la eficiencia metabólica no existe, la especificidad metabólica no existe, muchachos. Y siempre pongo el mismo ejemplo. El triatleta, ¿en qué es bueno? Porque si el triatleta es bueno, tendría que ser bueno en todas las pruebas, si hay un problema metabólico y de consumo de oxígeno. Yo soy bueno para nadar, soy bueno para correr, soy bueno para andar en bicicleta, sí es lo mismo, desde el punto de vista metabólico. Ahora, el que fue nadador es buenísimo nadando y horrible corriendo,
el que fue ciclista es buenísimo en bicicleta y malísimo nada. No hay eficiencia metabólica, hay eficiencia biomecánica. Y hay especificidad biomecánica, somos buenos para lo que entrenamos. Y esto que en triatletismo es tan claro, en el fútbol me quieren hacer creer a mí que un tipo mejora la performance aeróbica corriendo pasada de 400, 800, 1000 metros. Bien pedo, chicos, bien pedo, bien pedo. Va a mejorar la capacidad de aceleración y la resistencia a la capacidad y a la potencia de aceleración si entrena eso biomecánicamente. ¿Qué vamos a hacer? Ojalá fuera distinto, ojalá yo me subo a una bicicleta y soy mejor jugando al fútbol. Ahora, obviamente, si yo comparo dos sedentarios, uno no hace nada y el otro hace bicicleta, corre más el que hace bicicleta que el que no hace nada. Pero acá no estamos hablando de no hacer nada o hacer bicicleta. Acá estamos hablando de hacer bicicleta o entrenar en serie. De esto estamos hablando. Esto quiere decir que nunca se puede hacer una pasada, que nunca se puede hacer bicicleta. No, no, no. Esto quiere decir que yo para generar adaptación de algo necesito 3 estímulos semanales entre 8 a 12 semanas. Si no es jugar a entrenar. Entrenar es hacer algo de 8 a 12 semanas, 3 veces por semana. Yo estoy en contra de un tipo haga de 8 a 12 semanas pasada de 400 metros. Ahora, en una pretemporada, que vos metiste doble turno 15 días, un día se pasada, no te pasa nada, ni negativamente ni positivamente. Hablemos en serio. Estamos hablando de entrenamiento, no estamos hablando de juego. Sí. Una pasada por mes no te hace ni bien ni mal. Estamos hablando que entrenar para encontrar adaptaciones es 3 veces por semana, de 8 a 12 semanas. Eso estamos hablando. Eso yo estoy en contra. Ahora insisto, en una pretemporada, vos para no hacer todo lo mismo, un día querés hacer eso, hacelo. Yo no lo haría tampoco, pero un día hacelo. De eso, creo que a mí me gusta definir lo que discutimos, porque si no cualquiera dice cualquier cosa. Plantean que un corredor experimentado no necesita la corrección de su longitud de zancada debido a que durante tantos años la desarrolla solo. Nosotros estamos en contra de esto. Nosotros vemos correr a muchos tipos que hace años que corren y corren para el culo. No saben ni apoyar el pie. No le enseña a la gente ni apoyar el pie. Entonces nosotros lo que le decimos a los entrenadores es, dejen de mirar el lactato hace 20 años. Dejen de mirar tanto el GPS, que es bueno, pero no se puede todo el tiempo estar mirando el GPS, y corrijan a la gente cómo corre. Mejoren la carrera. No pierdan tanto tiempo en esas cargas internas y externas. Mejoren en cómo el tipo se mueve. Aprendan a mejorar lo que el tipo hace. Esta es la clave del entrenamiento deportivo de alto nivel de hoy. La zancada más larga o más corta, obviamente, que exige mayor potencia externa. Es decir, velocidad es frecuencia por amplitud. Si yo le encuentro un tipo, su amplitud ideal y su frecuencia ideal va a ser más rápido, obviamente. Y hay gente que por tener zancadas muy amplias de toda la vida, sí sé cómo se lesionan, porque la zancada amplia genera una mayor potencia. Y hay otros que por tener frecuencia alta también tienen problemas porque pierden velocidad. Claro, después tenía Messi, tipo con una frecuencia increíble, pero que no pierde velocidad. Bueno, pero es uno. Pero la mayoría de los sujetos, si tienen la frecuencia de Messi, hacen skipping, no hacen velocidad. Messi por eso es distinto, porque el flaco tiene una frecuencia de pasos del 40% mayor a cualquier otro, pero no pierde velocidad, y eso es lo que le permite el control de pelota que tiene, porque está todo el tiempo apoyado mientras los otros están mucho tiempo en el aire. Pero es un talento increíblemente personal, y por eso lo hace el mejor del mundo, porque tiene una cosa diferente al resto. Cosa que Ronaldo es un tipo de amplitud, no es de frecuencia, digo. Pero independientemente de eso, si uno obviamente que consigue la frecuencia de Messi con velocidad, es lo ideal, pero es que es difícil encontrar, muy difícil encontrar, y muy difícil desarrollar. Los atletas de élite tienen menor oxidación ventricular, su centro de gravedad se mantiene muy constante. No hacen esto, uno ve que gente cuando corre lo que hace es multisalto. No, correr es ser eficiente, no perder energía vertical. Pero obviamente esto también representa particularidades que sí son entrenables, como por ejemplo el apoyo, gente que apoya todo el tiempo el talón o apoya todo el tiempo la punta, no. La carrera es apoyando metatarso. No, ni punta ni talón. Pero esto es lo que hay que mejorar. Y es muy mejorable, muy mejorable. La mayor economía en los corredores de élite se asoció con un mayor ángulo máximo del muslo, digamos, máxima extensión en la cadera, subir
el pie a 90, la rodilla a 90 grados, ¿sí? Y apoyar lo más lejos que podamos. Bueno, técnica de carrera, esto lo saben mejor ustedes que yo. Alguna vez ahí en el Congreso de Punta tuve la oportunidad de corregir, no se ve la foto, porque está mi foto lamentablemente, intentando sacarla, con Pavo Comi. Él quería estar seguro de que su traducción al español estuviera bien, así que tuve la maravillosa experiencia de que me explicó esta diapositiva, en realidad, dentro de una presentación, y cómo él le daba tanta trascendencia a la diferencia entre el apoyo del talón y el apoyo metatarso, también en corredores, no solo en aceleración, y que eso hacía un cambio en la pérdida de fuerza en el impacto extremadamente importante, ¿no? Y bueno, y trabajó mucho sobre ese tema. Fíjense cómo cuando apoya el talón en la primera diapositiva, cómo hace dos curvas de fuerza y pierde el impacto, no lo aprovecha todo, mientras al final hace un trabajo absolutamente pliométrico en la carrera, pliometría de baja intensidad en la carrera, y eso le permite ser mucho más eficiente y bajar mucho los costos energéticos. Esta es la clave del rendimiento deportivo. Esta es la clave del rendimiento deportivo. La eficiencia neuromuscular depende de dos factores, obviamente lo neural y los programas motores y la fuerza muscular. Trabajar sobre mejorar los engramas motores. Digo, a ver, yo veo gente correr con valgo de rodilla, hay miles de personas en los parques corriendo con valgo de rodilla, y eso le hace perder una eficiencia increíble. Ahora, eso lo vas a mejorar desde trabajos específicos lipopédicos. Es así. Vos querés decir otra cosa, decilo, pero te va a ser más rápido, más fácil, más útil mejorarle los patrones de movimiento que mejorarle el consumo de oxígeno. En una persona de 40 años, no existe esto, muchachos, no existe. Y obviamente mejorar la fuerza. La fuerza es un gran elemento para los trabajos de resistencia. La carrera induce adaptación de los programas motores y los patrones de reclutamiento, pero a veces no. A veces la carrera de muy baja intensidad inhibe el glúteo medio, y este es un grave problema. Las fibras tipo 2 isoformas requieren alrededor de 2 veces más energía por unidad de fuerza que las tipo 1, por eso son las que más aumentan el consumo de oxígeno. Pero en los procesos de aceleración y desaceleración, por eso hay más gasto de energía que en los procesos de inercia. Hay más gasto energético, aunque el lactato sea menor. Y obviamente que el electromiograma durante la fase de propulsión, si bajamos el tiempo de contacto, mejora la eficiencia. La clave es bajar los tiempos de contacto. Para eso te permite aumentar la frecuencia sin perder amplitud. Esta es la clave de la historia. Obviamente que está demostrado que los alta intensidad me aumentan las purinas porque me rompen el ATP. Si me rompen el ATP, me genera amoníaco, me genera fatiga. Toda esta fatiga junta, me va a generar pérdida de calidad de movimiento. Y si yo comparo el amoníaco que se me produce en el intervalado o el amoníaco que se me produce en deportes como el fútbol, pasa de que en el fútbol hay lactato sin amoníaco, mientras que en los deportes continuos interválicos hay amoníaco y lactato. Con el doble de producción de lactato aumenta 10 veces el amoníaco, por lo tanto no es lo mismo. No hay la concentración del lactato no me marca el mismo nivel de metabolismo, porque los metabolismos son diferentes. Estoy comparando peras con manzanas. Entonces, 8 milimoles en un interválico no tiene nada que ver con 8 milimoles en el fútbol. Como decía Brooks, son lactatos diferentes. Lactato que sube y se va, o lactato que sube y se mantiene. Son diferentes. Entonces, obviamente que hay un montón de elementos asociados a la economía de carrera, pero fíjese en lo genético, y obviamente todo lo relacionado con el tipo de entrenamiento, con la historia del entrenamiento, con la eficiencia biomecánica y con la eficiencia neuromuscular, que para nosotros es el área más mejorable de todas, y sobre esas trabajamos. Miren, en algunos estudios comparando test de cinta y test de yo-yo test, de test de campo en jugadores de fútbol, lo único que se correlacionó positivamente muy fuerte con un R de 0,80 fue la velocidad a la cual terminaban en la cinta y la velocidad a la cual terminaban en el yo-yo test. Pero estas dos cosas no tuvieron correlación con el consumo máximo de oxígeno. Si alguien puede tener mucho más consumo máximo de oxígeno, pero la velocidad en la misma test sea totalmente diferente. Nosotros lo que queremos es personas con alta eficiencia en campo y no me preocupa tanto el consumo de oxígeno.
Y esto lo hemos encontrado, esto es un estudio de primera división del club, de un equipo que salió campeón del fútbol argentino en ese momento, ¿no? Obviamente Boca. Pero en el mismo estudio, miren, los controlamos antes y después, al final de la pretemporada y al final, y durante, a las 20 semanas, durante el final del periodo competitivo. ¿Y qué encontramos? Que el yo-yo test aumentó, la velocidad de carrera, pero el consumo máximo bajó, digamos. Bajó, claro, al otro año yo digo, ay, le aumentó un 7%, pero yo me había bajado, si vuelvo a estar en el mismo lugar. No es que voy aumentando y cada vez tengo más, recupero lo que perdí, nada más. En vez de la velocidad sí la voy aumentando año a año, y esto es muy importante. La curva de abajo, la negra, representa lo que ocurre con el consumo de oxígeno a lo largo de un año. Aumenta y cae, y se mantiene estable. Esto es lo que ocurre. Obviamente, si yo el consumo de oxígeno lo miro en el momento que la curva está abajo y en el momento que la curva está arriba, voy a encontrar una diferencia. Pero si lo vuelvo a medir acá año a año, es decir, en el año, en el mismo periodo, el consumo de oxígeno es igual. Al final de todas las pretemporadas es igual, a partir de los 15, 16 años, si el tipo viene siendo bien entrenado. Si el tipo es mal entrenado, puedo aumentar un poco. ¿Por qué? Bueno, eso ya lo explicamos y no tiene que ver con el consumo de oxígeno, sino con la fatiga inmediata. Así que el entrenamiento lo que te permite es sostener más el esfuerzo y obviamente vas a llegar a un consumo de oxígeno un poquito más alto, pero después cuando cambias a un periodo competitivo baja. ¿Qué ocurre con la fuerza? En la temporada aumenta mucho, en la pretemporada aumenta mucho si hiciste un trabajo específico, fuerza máxima, pero después no cae tanto como aumentó. Es decir, que vos año a año, dentro de un periodo biológico previo al envejecimiento, la fuerza va aumentando. ¿Quién cree que la fuerza no aumenta año tras año? Que no sabe entrenar, muchachos. No sabe entrenar, no tiene ni idea de lo que es el entrenamiento. De ninguna, o nunca lo evaluó, o no sé qué le está pasando. Nunca, la fuerza es la misma año por año. Entrenás muy mal si te pasa eso. A partir de la pospubertad, todos los años la fuerza mayor. Si el tipo entrena medianamente bien, si entrena para el orto, obviamente, nada va a aumentar. Pero pensar que si yo antes tenía una fuerza máxima de 100, ahora tengo de 100 todos los años, y eso es genético, es una locura. Tenía 100, tendré 120, tendré 130, 135, 140, 150. Y habrá un momento que alguien dirá, mira, yo si sigo aumentando la fuerza máxima, eso me hace perder velocidad. No quiero más fuerza máxima, ahora quiero llevar sobre la fuerza potencia o fuerza velocidad. Bueno, pero yo decido que no aumente más, porque para algunos aumentar, por ejemplo, una sentadilla profunda por encima del 200 de su peso corporal, no es necesario en la mayoría de los deportes. Pero si yo tengo un pilar de rugby, le voy a seguir aumentando la fuerza, y la fuerza, y la fuerza, y la fuerza, y la fuerza. Yo te digo, discutir esto es de una irracionalidad casi psiquiátrica. Esto es así, porque es lo que vemos todos los días durante 30 años. Y saben los profes que esto es lo que ven todos los días. Si te amesetás en la fuerza, modificás los sistemas de entrenamiento. Te vas a un sistema búlgaro, te vas a un sistema de acumulación progresiva de carga y fatiga después de... Te vas a sistemas de programación de fuerza, que los entrenadores de fuerza lo saben, obviamente, infinitamente más que yo, pero yo los escucho hablar. Y eso sigue aumentando, sigue aumentando. Un atleta entre los 15 y 25 años, 28 años, todo el tiempo aumenta la fuerza. Todo el tiempo aumenta la fuerza. Decir esto, no entender esto es no entender de entrenamiento. Pero además hay una especificidad. Miren, esto es todo junto, hecho con GPS. La primera curva que ven ahí son 400 metros seguidos. Las segundas 4 curvas bien juntitas son 4 pasadas de 100 metros. Las otras son 8 pasadas de 50 y finalmente el cuarto grupo son pasadas de 25 metros. Con GPS, el mismo sujeto. La frecuencia cardíaca, muy parecida. Obviamente, si nosotros lo miramos en términos de áreas de velocidad, estas áreas de velocidad tuvieron áreas entre 1 a 3, digamos, hasta velocidad aeróbica máxima. Pero si uno mira las relaciones de las diferentes bandas, en la medida que el esfuerzo se fue acortando, la intensidad fue más hacia la banda 3, cada vez mayor. Si uno lo compara con un intermitente neuromuscular, o lo compara con el juego, o lo compara con el partido, uno dice, pero en cualquiera de estos elementos tuve más intensidad de carrera que en el juego o en el partido. Ahora, miren lo que ocurre si nosotros a esto le agregamos aceleración.
Para correr en los 400 metros tuvo que correr 80 metros para tener una aceleración. En los 4x100 tuvo que correr 30 metros para tener una aceleración. En los 8x50 tuvo que correr 15 metros por una aceleración. En los 16x25, en 7,7 metros ya llegó a una aceleración. En los intermitentes neuromusculares, una aceleración muy parecida, cada 8,8. En el juego, 20 metros por aceleración, en el partido 11 por aceleración. Miren, entre 25 y 50 metros de carrera se acercó bastante a velocidad aeróbica máxima, bastante a las aceleraciones del partido. Ahora, si vamos a aceleraciones de alta intensidad, el pico lo encontraron en el partido, ni siquiera en el juego. Pero lo que más se acercó fueron carreras de 25 metros e intermitente neuromuscular. Es decir, cuanto más corta es la carrera, más corto es el esfuerzo, más parecido al partido es en términos de aceleraciones. De tal manera que obviamente, si analizamos aceleración por minuto, lo que vamos a encontrar que las máximas aceleraciones se dieron por minuto, se dieron en el juego, se dieron en el partido, lo más cercano que tuvo fue intento neuromuscular, perdón, lo más alto en aceleraciones fueron intermitente neuromuscular y 16 pasadas por 25 metros, que inclusive excedieron en el minuto las aceleraciones del juego y del partido. Ahora, si lo que vamos es a metros por minuto, obviamente que en el intervalado, que había minutos que corrían todo el minuto, tenían mucho mayor metro, pero en términos de juego y partido, en este caso estamos hablando de partidos donde no se corrió mucho, 70 metros por minuto es bastante bajo. Es un partido, digamos, amistoso, es bastante bajo. Generalmente un buen nivel de metros por segundo en ejercicios técnico-tácticos estamos hablando entre 100 a 100 metros, 130 metros por minuto. Entonces, fíjense cómo, si uno compara todo el tema de no solo la velocidad, sino la aceleración, cómo encontramos que pasadas cortas hasta 50 metros tienen un perfil relativamente parecido a lo técnico. Obviamente, finalmente, está absolutamente demostrado que el entrenamiento de la fuerza por diferentes vías mejora tanto la velocidad como la aceleración, reduce la fatigabilidad y además aumenta la economía de movimiento. Entonces, que la fuerza es un elemento que sigue siendo de enorme importancia a la hora de entrenar. Bien. Espero que haya quedado un poco más claro este tema. Nos vemos en el siguiente